Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Soy el Padre Rodrigo Fernández. Bienvenidos a este tiempo de preparación para el cónclave con el comentario al libro de George Weigel, El próximo Papa. Estamos en la segunda entrega, el Espíritu Santo y este momento católico. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Dice el autor que el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia en esta nueva etapa que decíamos antes, luego del concilio, una etapa de la nueva evangelización, siguiendo lo de Mateo 28:19. Id y haced discípulos de todos los pueblos. Muy bien. Sin embargo, aunque el Espíritu Santo ha ido guiando a la Iglesia, hay profundas divisiones sobre la doctrina y la identidad católicas, sobre la práctica católica y la misión católica dentro de la misma Iglesia. Así que el momento no es tranquilizador, dice él. Sin embargo, si examinamos la Iglesia en el mundo y observamos dónde está vivo y es vital el catolicismo y dónde la Iglesia está moribunda o agonizante, se hace patente el camino que el consejero prometido del Espíritu Santo ha trazado para la Iglesia católica en el tercer milenio. Y entonces pone ambas iglesias, ¿no? La iglesia que ha abrazado el Evangelio, ofreciendo a hombres y mujeres el gran don de la amistad con el Señor Jesucristo, incorporando a esos amigos del Señor en la comunión de sus discípulos y facultando sacramentalmente a esos discípulos para ofrecer a otros el don que han recibido, ese catolicismo está vivo, incluso en circunstancias culturales y políticas desafiantes. Y ese catolicismo está haciendo importantes contribuciones a la sociedad, a la cultura y a la vida pública. La iglesia que ha perdido confianza en el Evangelio, la iglesia que ya no proclama el Evangelio como verdad salvífica y la misericordia divina para todos, la iglesia que parece pensarse a sí misma como una organización no gubernamental, una ONG, que hace buenas obras aprobadas socialmente, políticamente correctas, ese catolicismo está muriendo. Incluso donde es financieramente fuerte, como Alemania, y donde parece institucionalmente robusto. Y ese catolicismo es bastante marginal para la sociedad, la cultura y la vida pública. O sea, no pinta nada en la sociedad. No aporta nada. Es aplaudido tal vez, pero nada más. Bueno, entonces continúa Weigel. El próximo papa debería darse cuenta de esto. Esto decimos nosotros. Ahora sí, Weigel dice, para ver las obras de la gracia, oídos para escuchar lo que el Espíritu está diciendo a la Iglesia, y valor para actuar sobre lo que se ha visto y oído. El camino hacia adelante es claro, independientemente de los múltiples desafíos. Lo que se ha visto y oído, ¿no? Tiene una resonancia evangélica eso, ¿no? Damos testimonio de eso que hemos visto y oído, a Jesucristo. Entonces vamos por ese camino que Jesús está marcando como el más fructuoso. Luego el autor habla de León XIII y cómo revitalizó la vida intelectual católica en el diálogo con la ciencia moderna, facilitó los estudios bíblicos, históricos y sociales, la doctrina social de la Iglesia. La idea de convertir el mundo, sin embargo, fue recibida de diversas maneras en la Iglesia, a veces de manera incómoda y también, considerando, a través de 2 guerras mundiales. Así que causó mucho revuelo el pontificado de León XIII, ¿no? Y todo el impacto que tuvo. Luego de 80 años, eligen a Juan XXIII. La iglesia debe dejar la táctica defensiva y salir al ataque. Porque al final de su segundo milenio y en la cúspide de su tercero, la iglesia católica ya no vivía en tiempos de cristiandad. Tiempos en los que la cultura pública ambiental ayudaba a transmitir la fe, la cristiandad, ¿no? La mal llamada Edad Media. Tiempos en los que la cultura pública ambiental ayudaba a transmitir la fe. Vivía, una vez más, la Iglesia en los tiempos apostólicos, tiempos definidos por el gran mandato y por un vívido sentido de la obligación de predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo. 2 Timoteo 4:2. Llamó al Concilio Vaticano II, Juan XXIII, pensando que fuese una nueva experiencia de Pentecostés, y lo dejó claro en Gaudet Mater Ecclesia, el discurso de apertura del concilio del 11 de octubre del 62. Decía en el número 3,
como dice Weigel, la Iglesia debe recentrar su autocomprensión en Jesucristo, de quien, como él dijo, la Iglesia, cita Juan 23, asume su nombre, su gracia y su significado total. Sin embargo, aunque subrayó la necesidad de salvaguardar las verdades de la fe católica, el Papa Juan XXIII también puso de relieve el mandato de transmitir. La Iglesia tenía que compartir el don que se había dado a los cristianos para que toda la doctrina cristiana pudiera ser más plena y profundamente conocida. Porque en esas verdades, enseñó el Papa, los hombres y las mujeres del mundo moderno entenderían mejor lo que realmente son, qué dignidad los distingue, qué metas deben perseguir. Predicar y testimoniar el Evangelio era ofrecer a la humanidad la verdad sobre sí misma, la verdad que libera en el significado más profundo de liberación. Así que la intención evangélica de Juan XXIII para el Vaticano II fue subrayada por 3 acontecimientos cruciales en la Iglesia postconciliar. Esos momentos inspiran y animan a la parte viva de la Iglesia universal hoy en día. Entonces enumeramos los 3. La primera de ellas fue la exhortación apostólica de San Pablo VI del 1975, Evangelii Nuntiandi. Recordemos que en el 68 había publicado Humane Vitae, desatando una gran disidencia dentro de la Iglesia, y quería dejar la Evangelii Nuntiandi como un testamento pastoral. Decía, no hay verdadera evangelización si no se proclaman el nombre, la enseñanza, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret. El segundo acontecimiento que subrayó el propósito evangélico del Vaticano II fue la sesión especial del Sínodo de los Obispos de 1985, convocada por el Papa Juan Pablo II para evaluar lo que había ido bien y lo que no había ido tan bien en la aplicación del concilio, 20 años después de que fuera clausurado solemnemente el 8 de diciembre del 65. El tercer acontecimiento, que reforzó la intención evangélica del Vaticano II, inspirando a los sectores vivos de la Iglesia en el mundo del siglo XXI, fue el gran jubileo del año 2000. ¿Por qué lo quiso hacer Juan Pablo II? Pone Weigel esta explicación muy buena. Para que después de 2 milenios se recordara al pueblo de la Iglesia que el cristianismo no es un mito piadoso, más bien el cristianismo se basa en acontecimientos históricos concretos, cosas que sucedieron a hombres y mujeres reales, en un momento determinado y en un lugar definido. O sea, es verdad el Evangelio, es verdad el crucificado y es verdad el resucitado, es verdad Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre. Y celebramos eso. Así que la Iglesia del siglo XXI, ya acabando con estos 3 sucesos, el primero, solo para recordar, es con Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. El segundo es el Sínodo Especial de los Obispos del 85. Y el tercero es el Gran Jubileo del año 2000, de Juan Pablo II también. La Iglesia del siglo XXI y del tercer milenio será una iglesia centrada en Cristo, nacida del Evangelio en su totalidad. ¿O no será? O será una iglesia centrada en Cristo y nacida del Evangelio en su totalidad, o no será iglesia. No será la iglesia de Cristo. Aquellos que dirigen la iglesia deben entender eso. Los líderes de la iglesia no deben asustarse por el hecho de que los nuestros no sean tiempos de cristiandad, dice Weigel, y sí tiempos apostólicos. Ese hecho, al contrario, debe ser vigorizador y animador, pues estos son tiempos que llaman a todos en la iglesia a la aventura de la misión. Qué hermoso, es espectacular. Bueno, así terminamos este primer capítulo del libro El próximo Papa, que se llamó El Espíritu Santo y este momento católico. Entonces, hemos visto la iglesia viva y la iglesia que está muriendo. Y la iglesia viva es la iglesia que ha abrazado el Evangelio, que tiene los sacramentos, que está en comunión, que en medio de circunstancias desafiantes da a luz, está viva. Y el próximo Papa debe darse cuenta de eso, que tenemos que nosotros ir por el camino que Cristo nos ha marcado. Ya está clarísimo. Habla de León XIII, Juan XXIII, y cómo es que el concilio
fue subrayado, o fue entendido mejor, por el Evangelii Nunciandi, por este Sínodo Especial de los Obispos y por el Jubileo del año 2000, ¿no? Y hemos terminado diciendo que la Iglesia ahora, entonces, el próximo Papa, esta Iglesia, tiene que ser nacida del Evangelio en su totalidad, misionera, o no va a ser Iglesia de Cristo. Bueno, pidamos a María que ilumine a los cardenales electores, que puedan elegir realmente lo que Dios quiere que elijan. Un Papa que se deje guiar por el Espíritu Santo. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima entrega.